Guatemala es un país del centro de América con 17 millones de habitantes. El 10º país más poblado del continente. El país donde hay más de 30 volcanes. También tienen el lago Atitlán, que es el más profundo de América Central. Cuenta la leyenda que los guatemaltecos inventaron el chocolate. Nos regalaron al inigualable Ricardo Arjona. Ocupa una extensión de 108.889 kilómetros cuadrados y es llamado el país de la eterna primavera. Suscríbanse, síganme, denme su apoyo porque hoy vamos a desenterrar el ADN de Guatemala para conocer el origen de los guatemaltecos. Guatemala limita al norte y al oeste con México, al este con Belice, al sureste con Honduras y al sur con El Salvador. Tiene costas en el Océano Pacífico, al sur en el Mar Caribe, al este también. Guatemala cuenta con una topografía montañosa caracterizada por la presencia de la Sierra Madre que atraviesa el país de oeste a este. La región central del altiplano alberga a la mayoría de las ciudades principales, incluyendo la capital ciudad de Guatemala. El clima varía desde tropical en las costas hasta templado en las tierras altas. Este país experimenta una temporada de lluvias de mayo a octubre y una temporada seca de noviembre hasta abril. Rica en recursos naturales, Guatemala alberga selvas tropicales, bosques nubosos y una diversidad de flora y fauna envidiable, digna de este continente hermoso. El país es conocido por sus recursos minerales, incluyendo níquel, petróleo y depósitos de oro y plata. La región alberga una rica biodiversidad con una variedad de especies animales y plantas endémicas. Hay numerosos parques nacionales, reservas naturales que contribuyen a la conservación de la biodiversidad. Guatemala cuenta con una red de ríos, incluyendo el río Motagua y el río Usumacinta, que son importantes fuentes de agua y energía para sus habitantes. Estos son probablemente la civilización precolombina más conocida de la región. Desarrollaron una cultura avanzada con logros en arquitectura, astronomía, matemáticas y escritura. Los restos de sus antiguas ciudades como Tikal, Calakmul y Caracol son testimonios impresionantes de su civilización. Caracol se llama. En 1524 los conquistadores españoles liderados por Pedro de Alvarado llegaron a Guatemala. Durante este periodo se produjo la conquista y colonización de la región por parte de España. La resistencia indígena fue significativa, pero finalmente los españoles establecieron el dominio colonial. Debido a la bravura de los locales, Guatemala fue parte de la Capitanía General de Guatemala, que abarcaba una amplia área de América Central. Durante la colonia se introdujo la agricultura de plantaciones y los indígenas fueron sometidos al sistema de encomienda. Al igual que otras colonias latinoamericanas, buscó independizarse de España a principios del siglo XIX. En 1821 se proclamó la independencia y Guatemala se unió al primer imperio mexicano de Agustín Iturbide. Después de la separación, 2 años más tarde, cuando el imperio se separaba, Guatemala formó parte de la Federación Centroamericana, ahora sí, vamos, que incluía a varios estados centroamericanos. La federación experimentó tensiones internas y conflictos y finalmente se disolvió en 1938. No hay suerte con el gobierno. Con lo que finalmente no quedó otra opción que ser ellos mismos, Guatemala. De todas maneras, el país experimentó periodos de inestabilidad política, conflictos internos, dictaduras a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX. Durante gran parte de este siglo también enfrentó tensiones políticas y sociales, incluyendo el conflicto armado interno que tuvo lugar entre 1960 y 1996. O sea, siempre problemas, Latinoamérica siempre. En la actualidad, el país ha dado un giro precipitado en su política con la elección del nuevo presidente que promete hacer las cosas de una manera distinta. El ADN de los guatemaltecos es muy diverso debido a las mezclas de diferentes grupos étnicos y culturales a lo largo de la historia del país. La población de Guatemala es una combinación de herencia indígena, europea y africana, con diversas subpoblaciones que conservan sus propias características genéticas y culturales. Aquí hay un vistazo a las principales contribuciones genéticas que encontramos hoy en los guatemaltecos. La etnografía de Guatemala es producto de la unión entre los pueblos indígenas, principalmente mayas, y europeos, principalmente españoles, con mínimos aportes de africanos y asiáticos. Según el censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística de Guatemala, en los encuestados se autoidentificaron como consta en la siguiente tabla. O sea, no es que fue alguien y anotó así como por aspecto, sino que la persona
dijo: yo soy. Ladinos, 8.346.120 personas, 56% del total. Mayas, 6.207.503 guatemaltecos, 41% del total. Se identificaron como Xinca, 264.167 guatemaltecos, el 1,8% del total. 27.647 como afrodescendientes o criolls, 19.529 como garífunas y 36.320 como extranjeros. Los grupos étnicos principales, de todas maneras y en detalle, son los, y espero decirlos correctamente, Achí, Acateco, Ahuacateco, Chalchiteco, Chortí, Chuj, Itzá, Ixil, Jacalteco, Jacchiquel, Quiché, Mam, Mopan, Pocomam, Pocomichi, Canjobal, Kenchi, Zacaputelco, Zipacapense, Tectiteco, Isutujil, Uspatenco, Cinca y los garífunas. Los ladinos se identifican con la palabra latino, que viene del griego, y es usada en Centroamérica para referirse a la población mestiza o hispanizada. El término se creó en la época de la colonia para denominar a la casta hispanohablante que no era indígena, pero que tampoco pertenecía a la élite española criolla. Los mayas son la etnia indígena más numerosa y son descendientes de la avanzada civilización que se asentó en Mesoamérica en el primer milenio de la era cristiana. En la actualidad, las lenguas del tronco maya todavía se utilizan y se habla el maya. Cincas, este grupo pequeño, constituye un grupo relativamente desconocido cuya lengua se encuentra en serio peligro de extinción. La mayoría de estos viven en los departamentos de Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa. Los afrodescendientes africanos fueron introducidos como mano de obra esclava por los conquistadores españoles. La mayoría de ellos se concentraron en las costas y debido a su reducido número terminaron siendo asimilados por la mayoría ladina. Los blancos, los primeros europeos que llegaron a Guatemala, fueron los españoles, seguidos por los ingleses que alcanzaron el país debido a la cercanía con la colonia de Belice. La principal comunidad asiática son los coreanos, que suman alrededor de 7.000 personas, de los cuales el 90% vive en la ciudad de Guatemala. La migración china comenzó a finales del siglo XIX y se calcula que en la actualidad hay 3.500 ciudadanos chinos viviendo en este país. Los inmigrantes que llegan a Guatemala principalmente proceden de países como El Salvador con un 24%, México con un 22%, Estados Unidos con un 11% y el resto repartido en un montón de otros países con pequeños porcentajes. Hasta argentinos hay en Guatemala porque conocí a algunos. Pero realmente, ¿cómo es la gente en Guatemala? Bueno, son sociables, personas abiertas que tienen facilidad a la hora de compartir y entablar conversación con gente completamente desconocidas. Personas tranquilas, no les suele preocupar el tiempo y tienen un estilo de vida mucho más tranquilo en comparación con el de muchos países occidentales. Si te gustó el video, podés apoyarnos volviéndote suscriptor o miembro en Facebook o YouTube. Nosotros te lo vamos a agradecer, como siempre agradecemos a la gente que está aquí.